¿Y si el verdadero Dios de este mundo no fuera el que crees? ¿Y si detrás de bancos, gobiernos, guerras y hasta de tu despertador hubiera una misma fuerza antigua, un Dios exiliado que lleva milenios devorando el tiempo y la esperanza de la humanidad? Hoy vamos a entrar en la historia del culto a Saturno. No es una religión oficial, no tiene páginas web ni templos con cartel en la puerta. Es una trama esotérica, un hilo que une un sol perdido, dioses que se comen a sus hijos, sacrificios de niños en altares de fuego, la invención de la deuda y la arquitectura invisible del poder moderno. Antes de este sol hubo otro. No lo dice ningún libro de texto, lo susurran mitos, símbolos, leyendas de una edad de oro que nadie recuerda, pero que todas las culturas llevan en los huesos. La versión oculta cuenta que, al principio, el astro central de la vida en la Tierra no era el sol amarillo que vemos hoy, era Saturno. No el planeta frío y lejano actual, sino una estrella enana, un sol morado gigantesco suspendido inmóvil sobre nuestros antepasados. Imagina mirar al cielo y ver un disco colosal rojizo-violeta, rodeado de un halo luminoso y sobre él, alineadas en perfecto eje vertical otras luces, los cuerpos que hoy llamamos Marte y Venus. Bajo esa luz suave y estable, el mundo vivía en lo que después llamarían Edad de Oro de Cronos, Reino de Saturno, tiempos en los que la Tierra daba sin esfuerzo, la violencia era mínima y el hambre era un recuerdo de otro universo. Ese cielo dejó una marca tan profunda que los primeros humanos lo tallaron en piedra. En montes y valles de la antigüedad aparecen grabados en roca círculos con puntos centrales, discos con cruces dentro, círculos concéntricos uno dentro del otro, ruedas solares con rayos y discos encima de columnas o árboles. Para la arqueología son símbolos solares, mapas, decoraciones. Para la mirada saturnina son retratos del antiguo sol rodeado de su halo. No eran símbolos vacíos, eran recuerdos esculpidos, hijos de un sol morado intentando que el tiempo no borrara de todo el rostro de su dios. Y entonces el cielo se enfadó. Desde el fondo del espacio otra fuerza se aproximó. El sol actual acompañado por gigantes invisibles a simple vista como Júpiter. Lo que vino después las tradiciones lo disfrazaron de mitos, dioses arrojados por otros dioses, titanes encadenados, guerras en los cielos, diluvios universales. Pero la versión esotérica es brutalmente directa. Hubo una guerra de mundos, una colisión de sistemas. El antiguo sistema de Saturno fue capturado por el nuevo Sol. Entre planetas se desataron tormentas de plasma, rayos colosales que cruzaban el cielo como lanzas de fuego, cicatrices eléctricas que los antiguos recordarían como dragones, serpientes de luz, dioses lanzando rayos. La tierra tembló, océanos desbordados, montañas alzándose de la nada, continentes fracturándose, cielos teñidos de rojo y negro durante años. La edad de oro se rompió como un cristal fino, Saturno fue destronado. Dejó de ser el sol cercano, fue expulsado al borde del sistema, condenado a girar lejos, frío y casi invisible. En el lenguaje de los dioses, Cronos fue castrado y enviado al Tártaro. El padre fue vencido por su hijo Zeus, Júpiter. En el lenguaje de la humanidad, el cielo ya no era de fiar. Los dioses podían destruirlo todo cuando quisieran. Y ese miedo sería el combustible perfecto para lo que venía después. ¿Qué pasa cuando un padre que lo daba todo es destronado, exiliado y olvidado? La cara luminosa de Saturno, la del sol morado de la edad de oro, se rompe. Lo que queda es resentimiento, soledad, hambre de relevancia. El mito lo cuenta a su manera. Cronos, avisado por una profecía, empieza a devorar a sus hijos para que ninguno lo destrone. Se traga uno a uno a los frutos de su cuerpo, hasta que Júpiter se le escapa y lo derriba. Detrás de esa imagen hay un código. Saturno, convertido en dios lejano, ya no da, consume. Devorar a sus hijos es el símbolo de el tiempo que devora lo que crea, la vida que alimenta la muerte, el futuro sacrificado al miedo. Nosotros los humanos lo sentimos en carne propia, al ver envejecer a los nuestros, al ver secarse la tierra, al recordar vagamente que antes fue mejor y no saber por qué. Y entonces llegan ellos, los que se dan cuenta de que ese miedo es oro puro. Tras la catástrofe, los supervivientes levantan ciudades, buscan orden en el mundo que parece castigado. Y en el centro de esas ciudades aparecen hombres que dicen, nosotros sabemos qué pasó, nosotros sabemos cómo calmar a los dioses. Sacerdotes, reyes, intermediarios entre el cielo y el resto. Ellos rebautizan el viejo sol morado, lo llaman Saturno, lo mezclan con nombres locales de dioses del límite y la cosecha, y poco a poco lo convierten en una sola figura, el dios que puede volver a romper el mundo. La lógica simple y siniestra. El pueblo está traumatizado por la destrucción pasada. Tiene pánico a que los cielos se abran de nuevo. Los sacerdotes dicen, Saturno exige algo a cambio de no repetir la catástrofe.
y que puede estar a la altura de una destrucción global, no basta con trigo ni con vino, la moneda adecuada es otra. En ciudades antiguas del Mediterráneo y de Oriente se levantan santuarios a un dios de fuego y bronce. Entre sus nombres se escucha uno con eco metálico, Moloch, pero en la mirada oculta es claro, es Saturno con máscara local. Se erigen estatuas de bronce huecas, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, brazos extendidos hacia adelante. Dentro, un fuego constante, el metal al rojo vivo. En días señalados, las familias más altas, las más influyentes, llevan a sus primogénitos ante el ídolo. Los sacerdotes colocan al niño en los brazos ardientes. El calor es insoportable. El pequeño se retuerce, rueda, cae en el vientre del dios encendido. Los tambores y las flautas suenan con furia, no es música, es un muro de ruido para tapar los gritos. Alrededor, el pueblo mira, llora en silencio y aprende. Si ellos entregan a sus hijos, ¿quién soy yo para negarme a entregar lo que tengo cuando llegue mi turno? Cada vida ardida es un trato. Saturno toma a este hijo y danos a cambio una cosecha más, unos años más de calma, una tregua en tu ira. Aquí el culto se define por primera vez. Sacrificio humano como trato. Sangre inocente como lenguaje con el dios exiliado. Dolor extremo como la moneda que compra estabilidad en un universo roto. Y las élites se dan cuenta de algo aún más poderoso. Quien dirige los sacrificios, dirige el miedo. Quien dirige el miedo, dirige la ciudad. Con el tiempo, la sangre directa se vuelve peligrosa. Demasiada violencia visible puede encender rebeliones. Los sacerdotes de Saturno, ya fusionados con reyes, comerciantes, jueces, descubren una forma más sofisticada de ofrenda: la deuda. En las antiguas ciudades de barro y ladrillo secado al sol, aparece la escritura para algo muy concreto: contar lo que se debe. Grano prestado, intereses, plazos. El que no paga no solo pierde tierras, puede perder su libertad, la de sus hijos y su futuro. Aquí el sacrificio cambia de piel, ya no es muere ahora en el altar, es vive esclavo durante años. La víctima se consume lentamente, trabaja tierras que ya no son suyas, levanta palacios que nunca pisará, paga y paga sin ver el final. Para el culto de Saturno, eso es puro arte ritual, transformar la ofrenda única en una marea constante de tiempo humano. Un niño quemado da un pico de energía de horror, pero una vida entera, atada a un contrato injusto, da un flujo continuo de miedo, sufrimiento, renuncia. Los templos se convierten en protobancos, guardan riquezas, otorgan préstamos y calculan intereses. Y la casta de los sacrificadores se reconvierte en casta de contables y administradores. El altar de fuego se vuelve una mesa, una tablilla, un sello. Pero en el plano oculto es el mismo Dios el que abre la boca. A estas alturas, Saturno ya no es solo un recuerdo de un sol caído, es algo mucho más íntimo: el tiempo mismo. Cada segundo que pasa es un hijo de Cronos devorado. Cada arruga en la piel, cada diente que se cae, cada proyecto que se marchita es una marca de su mordida. En el lenguaje esotérico, Saturno rige la vejez, la espera interminable, la paciencia forzada y el límite hasta aquí. Su metal es el plomo, pesado, gris y tóxico, que hunde cualquier mezcla hacia abajo. Es el peso en el alma del que lleva demasiados años en la misma jaula, y el culto lo entiende mejor que nadie. La verdadera ofrenda a Saturno no es la vida en sí, es el tiempo de vida. Por eso crea sistemas que no matan de golpe, sino que roban horas, roban días y roban décadas. Un mal matrimonio sin amor, un trabajo que odias pero no puedes soltar, una deuda que pagas hasta la vejez, todo eso, visto con ojos saturninos, es liturgia. Llega la era moderna y el culto perfecciona su herramienta favorita, el sistema financiero. Las familias que heredaron secretos y símbolos de los antiguos sacerdotes se transforman en banqueros, financieros y arquitectos de la economía. Se inventan letras de cambio, bancos centrales, deuda pública masiva, intereses compuestos que no se acaban nunca. Cada estado endeudado, cada crisis económica fabricada, cada rescate que endeuda a 3 generaciones es una ofrenda a gran escala. Millones de vidas reajustando sus expectativas, renunciando a sus sueños, sacrificando salud para salvar la economía. Se habla de sacrificio fiscal, de apretarse el cinturón, hacer ajustes dolorosos pero necesarios. Lenguaje político, pero por debajo, es teología saturnina pura. Los templos antiguos de piedra se han convertido en edificios de cristal y acero. Las sedes de bancos, bolsas de valores, centros de decisión monetaria. Donde antes había fuego ritual, ahora hay pantallas, cifras verdes y rojas, números que suben y bajan, mientras vidas reales se vienen abajo.
La sangre se hizo un número y el número dogma. Pero el culto de Saturno no ha olvidado su viejo placer, la sangre directa. La guerra es su ceremonia más espectacular. Detrás de cada conflicto moderno, más allá de banderas y discursos patrióticos, hay algo constante. Dinero prestado para comprar armas, empresas que lucran con cada bala, reconstrucciones que generan nuevas deudas. Para el culto, la guerra es perfecta porque entrega miles de millones de vidas en un corto periodo, genera trauma colectivo que dura generaciones, debilita países enteros haciéndolos más dóciles a la economía saturnina. Un ritual completo, creas tensión, financias ambos bandos, sacrificas a los jóvenes, endeudas a los supervivientes y repites. Y así Saturno, desde su trono anillado, devora otra hornada de hijos. Si el culto de Saturno está tan vivo, ¿dónde se esconde? La respuesta es incómoda, no se esconde, se exhibe en símbolos. En esoterismo, el cubo es la forma perfecta del mundo material, la seda, el bloque, la caja. Píntalo de negro y tienes el tótem de Saturno. Nigredo, muerte, materia densa, luz atrapada que no escapa. En muchas ciudades del mundo en plazas estratégicas se han colocado esculturas de cubos negros, a veces rectos, a veces inclinados y a veces atravesados por algo. Son piedras pero también marcas territoriales. Allí donde se levanta un cubo negro, el culto susurra. Este espacio, este flujo de personas, este ritmo de vida está bajo mi geometría. Los anillos de Saturno se convierten en un símbolo de cadenas, de ciclos y de pactos. El anillo de matrimonio, los anillos de autoridad en manos de jueces, líderes y clérigos. Todo anillo en esta lectura es un recordatorio de que has entrado en un círculo de obligación. Jueces con togas negras, académicos con birretes y capas negras, sacerdotes de ciertas tradiciones vestidos de negro riguroso. ¿Casualidad? Para el culto de Saturno no. El negro saturnino identifica a guardianes de leyes, guardianes del conocimiento oficial y guardianes de dogmas. Son a su manera funcionarios del límite, deciden dónde se corta, qué se permite y qué se condena. Y Saturno es por excelencia el dios del hasta aquí. Hasta ahora hemos visto el culto en lo social, lo económico y lo histórico, pero la capa más profunda no es visible a simple vista. Cuenta la tradición esotérica más extrema que Saturno desde su exilio orbital no solo gira, emite. Lanza una frecuencia, un patrón, una especie de pulso sutil que llena el sistema solar. La luna actuaría como espejo y antena. Recoge esa vibración saturnina, la refleja, la modula y la derrama constantemente sobre la Tierra. El resultado, una matrix mental y emocional con estas características. Sensación de escasez constante, culto a la productividad por encima de la vida, normalización de la culpa y la autoexigencia extrema, aceptación resignada de trabajar en lo que odias, hipotecarte por décadas, competir con todos como si fuera lo normal. El culto humano a Saturno, banca, guerra, sacrificios, explotación, no es más que la capa física de esta matriz invisible. Mientras más sufrimiento generamos, más fuerte vibra la red. Mientras más renuncias aceptamos en silencio, más consolidado está el hechizo. Y cada vez que suena el despertador para que des tu siguiente bloque de horas al sistema, una parte de ti entra a misa en la iglesia sin cruces del Dios del tiempo. Llegados aquí, es fácil pensar que todo esto va solo de ellos. Ellos los banqueros, los políticos, los que deciden guerras. Pero el detalle más inquietante de la teoría del culto a Saturno es este. El culto no existiría sin nuestra participación diaria. Cada vez que aceptas un trato injusto porque no hay de otra, dejas morir un sueño por miedo, cambias tiempo con tus hijos por horas extras que odias, callas ante un abuso evidente para no meterte en problemas, algo en el fondo de la estructura dice amén. Sin saberlo, millones de personas se convierten en sacerdotes involuntarios. Sacrifican lo que aman en el altar del así es la vida, ofician misas de rutina, cantan himnos de queja y resignación, y Saturno, el viejo sol morado exiliado, sigue devorando lo único que en realidad le interesa, tu tiempo. La historia oculta de Saturno no es solo una película negra sobre conspiraciones y dioses caídos, es sobre todo un espejo desagradable. Nos dice que hubo una edad de oro bajo un sol que ya no está, que una casta aprendió a negociar con el miedo, que cambiaron niños en hogueras por vidas en deuda, que vistieron el sacrificio de traje, de contrato y de horario. Y nos deja una pregunta brutal. Si todo esto es un culto al dios del tiempo, ¿a quién le estás entregando tú las horas de tu vida? No puedes traer de vuelta la edad de oro, no puedes mover planetas, pero puedes elegir a pequeña escala dónde dices sí y dónde empiezas a decir no. Puedes usar un cubo negro y en vez de someterte a su geometría, usar tu propia forma de romperla.
creando, amando, ayudando, desobedeciendo cuando toca. Si Saturno, el dios del límite, es real en este relato, hay algo que lo desafía: la decisión consciente de no sacrificar lo que eres a un sistema que solo sabe devorar. Y tal vez, cada vez que alguien hace ese gesto, el viejo sol morado brilla un segundo en algún rincón del cielo.